Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de primeros pasos en desarrollo web. En la clase de hoy vamos a ver el lenguaje de estilo CSS. Básicamente en nuestra clase vamos a pasar por una breve introducción al lenguaje, la sintaxis para especificar reglas, las propiedades que podemos aplicar y algunas opciones de medidas que tiene el lenguaje. Bueno, CSS es el acrónimo de Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada. Se trata de un lenguaje que nos permite especificar el estilo de los documentos HTML. Según lo que veníamos haciendo, todos los estilos que tenía nuestra página eran los que estaban definidos por defecto en el navegador o que habían sido establecidos como preferencias por el usuario en el navegador. Bien, la idea es que con CSS yo lo que podría hacer es establecer cuál es la fuente, los colores, establecer márgenes, dimensiones y posicionamiento de los elementos en la pantalla. Y también puedo hacer animaciones. Em, la función principal de CSS es permitirnos separar el contenido y la estructura, que lo establecemos con HTML, de lo que serían las cuestiones de la representación, que eso quedaría a cargo de CSS. Esto es importante porque nos permite definir un criterio de estilo que se va a aplicar a todo el sitio web, va a centralizar el diseño de varios archivos HTML en un único archivo CSS, nos va a permitir la posibilidad de definir clases de estilos que se van a aplicar a un grupo de elementos sin necesidad de de escribir mucho código. Y digamos, a través de CSS no solo podemos establecer el estilo de nuestro documento que va a ser presentado en la web, sino también que podemos establecer características particulares del estilo del sitio para lo que serían dispositivos móviles, para lo que sería la versión impresa de nuestro sitio. eh, hay mucha gente que por ahí puede llegar a imprimir nuestro sitio web y sería bueno establecer un criterio de presentación a través de CSS, lo podemos hacer. Bueno, yendo a lo que es un poco cómo funciona CSS, podemos decir que es un lenguaje basado en lo que se llama un concepto que se llama regla. Básicamente, una regla es una declaración que lo que dice es, bueno, especificar un selector, un grupo de propiedades y valor para esas propiedades. O sea, de alguna forma lo que vamos a decir es, con una regla es, a este elemento o grupo de elementos quiero que se le aplique tales o cuales propiedades y que esas propiedades tomen determinados valores. Y si no, se va a aplicar, como ya les decía, el valor establecido por el navegador o por alguna preferencia modificada por el usuario en el navegador. Bien, entonces más o menos tomando en cuenta las definiciones que hay acá, nos dice que una regla es una declaración con sintaxis propia que indica cómo será aplicado un estilo a uno o más elementos HTML. La misma está compuesta por tres partes que son, como les decía, el selector, la propiedad y el valor. El selector en general es un elemento HTML identificado por su etiqueta, por su clase o por un identificador o ID. La regla se varía para el elemento indicado. Por ejemplo, quiere decir que aplico la regla a los párrafos, a los encabezados o a una clase de elementos cualquiera. Por ejemplo, decir quiero aplicar tal o cual regla a todas las tablas que son de datos. O, por ejemplo, a todos los encabezados de nivel 2 los quiero en azul. Ese sería el selector. Las propiedades son los elementos perdón, las configuraciones que podemos modificar. Eh, Hay una amplia lista de propiedades en CSS. Vamos a estar viendo algunas durante esta presentación y otras cuantas durante la siguiente, pero digamos, no va a ser exhaustivo la demostración, o sea, no vamos a irnos
uno por uno con todos los efectos que tienen cada una de las propiedades y los valores posibles. Y bueno, pero también a cada propiedad se le puede establecer un valor que es la característica que va a ser asumida para la propiedad. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero que todos los encabezados de nivel 1 tengan la fuente Times New Roman. O quiero que todos los encabezados de nivel 2 sean en color rojo. Bien, acá tenemos una pequeña presentación de lo que serían dos reglas CSS. Básicamente están compuestas por la parte del selector, que es lo que vemos acá en verde, y a continuación, definido entre llaves, tenemos una propiedad y separada de dos puntos se especifica el valor, seguido de punto y coma. Como, digamos, esto aplicaría que el color de fondo sea negro a el elemento body, o sea, a todo el documento visible, y que todo el texto esté en negrita. Bien, acá tenemos otra regla que especifica que se especifica con punto, ya vamos a ver bien qué es, que dice que tiene un nombre específico que se llama estilo texto. Y dice, todas las fuentes son en roboto. Fíjense que acá no está especificado el punto y coma final. Eso es porque la última regla puede no tener el punto y coma. No obstante, siempre les digo, traten de agregarla porque generalmente trae lugar a errores. Bueno, el primer tipo de selector que vamos a ver es el selector de clase. Los selectores de clase nos permiten no limitarnos a establecer un conjunto de reglas a todos los elementos. O sea, nosotros podemos decir, quiero especificar una clasificación nueva de elementos H2, que son los elementos H2 de la parte, no sé, promociones del sitio. O quiero decir que en esta sección del sitio que me estoy refiriendo a, por ejemplo, la oferta académica de la universidad, todos los textos estén parpadeando, ¿sí? Que tienen que ver con los nombres de las carreras. Bueno, eso lo puedo hacer especificando un selector de clase. El selector de clase tiene varias versiones. Podemos usar la que dice acá, donde pondríamos el nombre del elemento, por ejemplo, H1 table, seguido de punto y el nombre de la clase. Y a continuación debemos especificar todas las propiedades y valores que queramos establecer. En general hay una regla que nos dice que los selectores de clase no deberían ir seguidos de números o caracteres especiales. En general he comprobado que funciona al menos con números. Bien, también tenemos otro tipo de selector, que es el selector por ID. En el selector por ID, lo que vamos a hacer es especificar un nombre de un atributo seguido del símbolo sharp y seguido del atributo ID del elemento al que le queramos aplicar el estilo. Todos los elementos HTML tienen el atributo ID y la idea es que en un documento web todos los identificadores o ID de los elementos de una página HTML deberían ser únicos, o sea, no deberían repetirse. De esta forma, el selector por ID lo que me permitiría es aplicar una regla CSS a un único elemento. Bueno, hasta ahora venimos hablando de CSS, las reglas, qué puedo hacer con ellas, pero no dijimos cómo conecto lo que ya sabemos de HTML con CSS. Básicamente hay tres formas de conectar un estilo CSS con un documento HTML. Y eso es haciendo una importación, incorporando el CSS o haciendo CSS en línea. Bueno, la más recomendada de todas es importar el CSS. Las reglas CSS son importadas cuando están declaradas en un documento que está fuera de HTML. La hoja de estilo entonces es un archivo que tiene otra extensión que no es .html sino que es .css y la ponemos
en algún lugar en donde podamos llegar a referirnos a ese archivo, ya sea por una URL absoluta o relativa. Lo ideal es que sea relativa y que lo hagamos a través del elemento link que debe ubicarse dentro del tag head del documento HTML. Entonces ponemos link, tipo de relación, hoja de estilo, href, la referencia al archivo de estilos, con extensión .css, que en este caso está en un directorio que se llama css y tiene extensión .css. Bueno, el tipo mime especificado, que en este tipo es texto en CSS, y el selector de media, que en este caso dice screen. Eso es porque el estilo que tenemos definido ahí, estilo.css, se va a aplicar a la pantalla. También hay otros tipos de media cuando queremos decir que el estilo se aplique a la impresión, por ejemplo, pero eso escapa de los contenidos de este curso. Bueno, entonces vamos a ver cómo importamos un CSS en nuestro documento HTML. En el campus yo le dejé un proyecto que se llama CSS Ejemplos. Si lo abrimos con Visual Studio Code y lo ponemos a correr como hice yo acá con Live Server, van a ver algo así en el index, que sería la página de inicio. En el primer documento tenemos, se llama CSS importado, y tenemos un texto en latín. Este texto lo vamos a ver mucho a lo largo del curso porque se usa para completar como espacios donde no sabemos cuál va a ser el texto todavía. Se llama Lorem Ipsum, es famoso, si lo buscan por ahí hay hasta generadores de Lorem Ipsum. Y bueno, vamos a ver en el Visual Studio Code, haciendo control clic, el documento CSS importado, que es ese HTML que estamos viendo. Fíjense que tenemos el elemento link en el elemento head, y si hacemos control clic en el CSS vamos a ver esto, que es la hoja de estilos que termina aplicándose acá, ¿sí? Esto para corroborar que realmente se está aplicando, si ponemos por ejemplo que queremos que el color de los elementos de tipo H1 sea verde, fíjense que ahí cambió, así que está funcionando. Bueno, otra de las formas de conectar CSS con HTML es a través de el CSS incorporado o interno, que básicamente consiste en hacer lo siguiente. Sigamos de vuelta a nuestro index, CSS incorporado. Van a ver que tenemos un tag style que tiene el atributo type y media, y adentro, y entre lo que sería un comentario HTML, tenemos las mismas reglas CSS que teníamos en el documento anterior. Este tipo de conexión mientras lo miramos, este tipo de conexión entre HTML y CSS se aplica obviamente a la página en la que estamos incorporando el CSS, o sea que perdemos esa característica de reutilización que habíamos dicho hace un ratito que era interesante. Pero bueno, no obstante, si tenemos muchos elementos de un tipo en un mismo documento, puede ser que aplique. No obstante, la mejor versión es ese CSS importado, con el que menos vamos a trabajar, digamos. Y el CSS en línea es la forma de establecer en el atributo style de cada elemento CSS las propiedades de estilo, ¿sí? Entonces fíjense, para el H1 pongo style, color y pongo el color azul oscuro. Para el elemento P pongo estilo, ancho 100%, fuente Arial, alto de línea 2,2, ¿sí? Y para los enlaces que quiero que tengan color azul. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a cortar ahí y después seguimos viendo qué más tiene para ofrecernos CSS. Chau, chau.